Sí, hermanos de Chahuento, hermanos del Rosario, hermanos del Centro Cristiano Chilpan, que el Señor les bendiga. Cuídense mucho, todavía estamos bajo esta pandemia, así es que use su cubrebocas y use el gel antibacterial lo más seguido que pueda. Pero también cuídense espiritualmente, lean la Biblia, oren, alaben y adoren el nombre del Señor. Y estén al pendientes porque en cualquier momento nos pueden poner el semáforo verde y podamos volver a reunirnos de forma normal. Mientras tanto, también les recomiendo que estén orando por las necesidades que tiene cada quien, pero también por las necesidades de los hermanos y hermanas que están pasando por momentos muy difíciles, como los que se han contagiado del COVID-19. Está la familia de mi hermano Ángel Cervantes, les animo a que oren por él para que se recupere totalmente. Aparte de que salió del COVID, entró a operación, a cirugía, también salió bien, se está recuperando, pero nuestra hermana Patti todavía sigue entubada y está en el hospital. Oren para que puedan salir toda la familia bien y que el Señor los bendiga. También les animo a que sigan leyendo su Biblia, a que sigan orando y sigan escuchando estos temas, porque yo les mando temas precisamente que han de servir para que cada uno de ustedes los tome y los aplique en su forma de vida y de esa manera sean edificados en el poder del Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la sabiduría del hombre o no de acuerdo a la sabiduría de cada quien. Reciban la palabra, escuchen la palabra y lean la palabra y vivan la palabra. Que el Señor les bendiga. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para poner mi vida en tus manos. Pedirte, Señor, que me uses como un instrumento para hacer llegar tu palabra a tus hijos que están ahí en casa y esta palabra sea sembrada en sus corazones con el propósito de que cada uno de ellos, así como cada uno de los que estamos en este lugar, podamos vivir de acuerdo a tu palabra y andar de acuerdo a tu palabra para que nos vaya bien. Oramos, Señor, que tu palabra sea sembrada en los corazones de tus hijos y de tus hijas, para que cada uno vivamos de acuerdo a tu voluntad y hagamos tu voluntad y de esa manera podamos recibir esas bendiciones que tú has prometido a los que te obedecen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el tema es ¿cuál es la voluntad de Dios? Cada que termina un año, el último domingo, le damos gracias a Dios por las cosas que nos permitió lograr o tener, y hasta recordamos la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel contra los filisteos en los tiempos del sacerdote, profeta y juez Samuel, el cual dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que decir Ebenezer significa piedra que ayuda, o hasta aquí nos ayudó Dios. Eso lo hemos hecho cada año, y al empezar el año todos hacemos oración, y yo creo que a diario hacemos oración a Dios pidiendo que nos ayude para lograr nuestras metas y objetivos del año en curso. Y es posible que la mayoría ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios nos ha estado hablando acerca de lo que debemos de hacer para lograr tener lo que queremos, como en este tema, por medio del cual Dios nos muestra a cada uno lo que debemos de hacer para que nos vaya bien cada día, cada semana, cada mes, cada año. Es posible que a lo mejor, no todos, pero la mayoría, no le decimos en nuestras oraciones: ¿y qué debo de hacer yo? ¿Cuál es tu voluntad? A lo mejor le decimos, como dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pues para tener esa ayuda en cada asunto de la vida diaria debemos de conocer cuál es la voluntad y hacerla. No solamente decirle a Dios: hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. No, también tenemos que decir en nuestra oración: ¿y cuál es tu voluntad, Señor, para que yo la haga? El objetivo del tema: hacer la voluntad de Dios cada quien. Uno de los tantos objetivos de la Biblia, de la palabra de Dios, es darnos a conocer su voluntad. ¿Y eso qué significa? Lo que debemos de hacer para tener lo que estamos pidiendo, como lo vamos a confirmar por medio del tema. Y vamos a empezar por lo que dice la carta a los Efesios,
En el capítulo 5, versos del 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad del Señor, de acuerdo a estos versos, es que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, y de acuerdo con otras versiones de la Biblia, el apóstol Pablo dice a los cristianos que cuiden o examinen de inmediato su conducta, cómo andan, cómo están viviendo, cómo están actuando. Máximo hoy en día, porque los tiempos son muy malos, ¿o no? Estamos viviendo en una pandemia terrible que ha cobrado miles de vidas en el mundo. Estamos viviendo una guerra entre Israel y Palestina. Colombia tiene un problema muy fuerte civil. Los tiempos son malos. México, estamos viviendo una situación, aparte de la pandemia, mucha delincuencia, mucho asesinato. Los tiempos son malos. Por eso es que nos debemos de examinar de inmediato cómo estamos viviendo. Aunque algunos ya tengamos mucho o poco tiempo de habernos convertido al cristianismo, todos debemos de cuidar o examinar cómo estamos viviendo, porque de ello depende el éxito o el fracaso en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la congregación, en cualquier actividad de que cada quien realice. Tenemos que revisar y examinar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos viviendo, cómo estoy haciendo mi trabajo, cómo estoy sirviendo a Dios en la congregación, aunque hoy no nos hemos estado congregando. De acuerdo a los dos versos bases de este tema, debemos de examinarnos, pero ya, eso significa con diligencia. Debemos de examinarnos, pero ya, en este mismo momento. En el momento que usted esté recibiendo este mensaje, desde ese momento usted se tiene que empezar a examinar ya. Eso es ser diligente, como lo dice el apóstol Pablo cuando dice: mirad con diligencia cómo andéis, para que no estemos viviendo como tontos o necios, sino como gente sabia que aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos o ignorantes, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios de cómo debemos de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y cómo debemos de vivir? Son dos preguntas a contestar de este tema. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo que debemos de vivir no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Y para ello debemos de conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, como lo dice el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para entender el mensaje y conocer la voluntad de Dios, hay que ver a la luz de la palabra de Dios qué significa vivir como necio y qué significa vivir como sabio y sus consecuencias. Primer pregunta a responder: ¿qué significa vivir como necios? Para que no vivamos como necios. ¿Y qué es un necio o necia? Para que no vivamos como necios. Persona que no hace caso y que actúa ignorando a todos y todo aquello que lo trate de hacer volver a lo razonable o correcto. Y aplica para hombres y mujeres, chicos y grandes, niñas y niños. Cabe decir que el necio no es alguien de capacidad intelectual mediocre, sino alguien que escoge conscientemente, a pesar de sus conocimientos, hacer lo que él quiere, aunque no sea lo correcto, aunque no sea la voluntad de Dios. Es alguien que con sus acciones demuestra que no cree en Dios, y podría ser alguien de los que decimos creer en Dios, pero con los hechos lo podríamos estar negando. Características de los necios. Obviamente, para que no lo seamos, vamos a ver 5 características de los necios.
Primer característica, hablando acerca de los hijos, dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 1, que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En otra versión de la Biblia dice que el hijo necio hace sufrir a sus padres. ¿Qué podría causar sufrimiento o tristeza a los padres? Cuando algún hijo anda de borracho y aparte no llega a casa, cuando un hijo o una hija son rebeldes, cuando un hijo o una hija son agresivos, viciosos, irresponsables, flojos, groseros, burlones, ingratos, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no aceptan o reciben el consejo o la corrección, están actuando como necios y produce tristeza y sufrimiento en sus padres. Dice Proverbios capítulo 15, verso 5. Hasta el punto y coma le vamos a dar lectura. El necio menosprecia el consejo ¿de quién? De su padre. Así que en esta primer característica, los hijos necios hacen sufrir a sus padres con lo que hacen o cómo se portan. Segunda característica de los necios. De acuerdo al mismo libro de Proverbios capítulo 29, verso 11, dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En otras versiones de la Biblia dice que los necios no esconden su enojo, el necio deja escapar todo su enojo. Podemos entender que todos nos llegamos a enojar en algún momento por cosas que nos hacen, y todos vamos a ser tentados en el área del carácter. Hay un dicho que dice: el que se enoja pierde. Y de acuerdo a lo que dice el proverbio, pierde siempre y cuando se dé rienda suelta o se deje escapar el enojo, convirtiéndose en acciones violentas contra la esposa o los hijos o cualquier prójimo. Cuando dejamos que el enojo nos domine, en lugar de dominarlo, es cuando actuamos neciamente, es cuando perdemos las bendiciones y podemos perder hasta la salud o la vida, porque ya enojados cometemos locuras. Cuando no hay un control del carácter, podemos cometer locuras, podemos hasta asesinar o nos podemos morir de un infarto, como lo dice el libro de Job, capítulo 5, verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. En esta segunda característica, hermanos y hermanas, que le estoy dando muy brevemente, en esta segunda característica de los necios, son aquellos que no tienen control sobre su carácter, a lo que la Biblia le llama dominio propio. Tercer característica, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como estamos hablando 5 características de los necios, vamos a basarnos en la segunda parte de este versículo, donde dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios o insensatos, ¿quiénes son estos? De acuerdo al verso, los que rechazan la palabra de Dios y sus enseñanzas. Los necios o insensatos no son ignorantes de la Biblia, sino aquellos que deciden hacer lo contrario a ella. Los que desprecian o menosprecian sus enseñanzas, los que no las valoran como las palabras de vida eterna, como las valoró el apóstol Pedro cuando Jesús un día les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Porque en esa ocasión Jesús había dado un mensaje que no le gustó a muchos de los que le seguían, y se fueron y lo dejaron solo, y Jesús se dirigió a ellos, a sus discípulos, y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y en Juan capítulo 6, verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
En esta tercera característica, repito, hermano, hermana, los necios no son ignorantes de la Biblia, sino los que deciden hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito, en esta característica, los necios no son ignorantes de la Biblia, sino los que deciden hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Vamos a ver una cuarta característica de los necios. A los necios les divierte hacer maldades o se divierten con su mala conducta. Les causa risa el hacer maldad, aunque lo que hacen cause daño, dolor o tristeza a otros, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 23, hasta el punto y coma. El hacer maldad es como diversión, ¿a quién? Al insensato. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice, el necio goza cometiendo infamias. Hermanos, aún puede haber entre los que conocemos la palabra de Dios quienes se rían o se burlen del prójimo o de Dios cuando cometen alguna falta, cuando cometen algún pecado, ya sea contra el prójimo o contra Dios. Así que en esta cuarta característica de los necios son los que se ríen de sus maldades o pecados, aunque con ellos hagan sufrir a otros. Son los que en lugar de contristarse y pedir perdón o arrepentirse, se burlan de aquellas personas a las cuales se están haciendo sufrir con sus maldades y con sus actos, y a la vez se burlan de Dios. Quinta característica de los necios. Hace un momento les dije que los necios no son hombres y mujeres de capacidad intelectual mediocre o ignorantes de lo que dice la Biblia. Son aquellos que a pesar de sus conocimientos intelectuales o bíblicos hacen lo que quieren, hacen lo que desea su propia carne y su propia voluntad, satisfacen sus deseos carnales, aunque no sea la voluntad de Dios. Son aquellos que escuchan pero no hacen caso, como lo dice la muy conocida parábola de los dos cimientos en Mateo capítulo 7, versos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ahí está el fin de los insensatos o de los necios, de los que conociendo la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios hacen lo contrario. En esta quinta característica, el necio no es el ignorante de las Escrituras, sino el que la escucha y la lee, pero no las aplica a la vida diaria. El que oye pero no hace caso y al final resulta en la ruina. De acuerdo a estas 5 características, los necios o las necias son semejantes a todos aquellos que en su trabajo les dicen no llegues tarde porque te van a correr y no hacen caso, o les dicen no robes porque te van a meter a la cárcel y no hacen caso, no fumes porque te vas a enfermar y no hacen caso, no te embriagues porque puede chocar y no hacen caso. Los necios o necias son aquellos que Dios les dice obedéceme, porque si no lo haces te va a ir mal, y no hacen caso. Dice el libro de Proverbios capítulo 22 verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otras palabras, los necios o imprudentes sufren el daño porque no hacen caso de lo que Dios les está diciendo. Veamos ahora unas 5 características de los sabios para que las apliquemos en nuestras vidas y tengamos las bendiciones de Dios y no hagamos sufrir a la gente
ni suframos nosotros mismos. Primer característica de los sabios. Primer característica de los sabios. Si se dieron cuenta, en cada uno de los versos de la Biblia que hablan de las características de los necios, también habla de las características de los sabios, lo contrario a los necios. Y vamos a ver casi los mismos versos, pero aplicado a los sabios. Y esto aplica para todos los que tenemos padres, para todos los que todavía viven nuestros padres. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 1, hasta el punto: el hijo sabio alegra ¿a quién? Al padre. Repito, el hijo sabio alegra ¿a quién? Al padre. Entonces llámese sabio el hijo que escucha los consejos de sus padres y los obedece. Llámese hijo sabio el que lee la palabra de Dios y la obedece. Cualquier padre o madre puede estar contenta con su hijo o hija que le obedece o que lee la palabra de Dios y la aplica a su forma de vida. Pero como no hay hijo perfecto, estos llegan a caer en tentación o a cometer algún pecado, pero se arrepienten. Y dice la Biblia en Lucas 15, verso 10: así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo en el corazón de una mamá o papá por un hijo o hija que se arrepiente. Así que es de hijos sabios corregirse. Es de hijos sabios arrepentirse cuando se comete una falta. Cualquier padre o madre puede estar contenta con hijos o hijas que escuchan los consejos y que leen la palabra de Dios, y si se equivocan o cometen algún pecado, se arrepienten y se corrigen. En esta primer característica, los sabios son los que oyen los consejos de sus padres y de Dios y los ponen en práctica. Y si se equivocan, se arrepienten, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero también hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en una casa, en una familia. Los papás se ponen contentos porque el hijo, la hija, no se queda viviendo en su pecado, sino que se arrepiente y se aparta del pecado. Así es que los sabios, las características de los sabios son los que oyen los consejos de sus padres y de Dios y los ponen en práctica, y si se equivocan o cometieron algún pecado, se arrepienten y se apartan del pecado. Segunda característica de los sabios. Segunda característica de los sabios. Y cabe señalar que los sabios no son hombres y mujeres perfectos o perfectas. También se enojan, y a lo mejor mucho, pero la diferencia está en que los sabios ponen en práctica la fe en Dios y su palabra, y a esa fe que tienen le añaden dominio propio, le añaden paciencia, le añaden piedad, le añaden amor fraterno. Y es por ello que antes de dar rienda suelta a su ira o enojo, se calman por medio de la fe, a la cual le añadieron dominio propio. Y eso los calma, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dice, mas el sabio al fin la sosiega. Y diría yo, por medio de la fe, la sosiega por medio de la fe. Para eso nos fue dada la fe, hermanos. También para que tengamos dominio propio. A la fe hay que añadirle dominio propio, a la fe hay que añadirle piedad, a la fe hay que añadirle paciencia, a la fe hay que añadirle amor. Y una vez que a la fe le añadimos todos esos ingredientes, entonces tenemos dominio propio, entonces podemos hacer lo bueno y recto delante de Dios, y podemos tener esa capacidad de controlar nuestro temperamento y carácter.
En esta característica, el sabio puede ser todo aquel que controla su carácter por medio de la fe, a la cual se le añade dominio propio, piedad, amor fraternal. Teniendo esas cosas, no vamos a perder el control de nuestro carácter. Por eso es importante leer la Biblia y creer en la Biblia y comer Biblia y oír Biblia, porque escrito está que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y una vez que la oímos y la leemos, pues hay que aplicarla en nuestro carácter para que seamos más que vencedores sobre nuestro carácter, sobre el enojo y sobre la ira. Repito, en esta característica el sabio puede ser todo aquel que controla su carácter por medio de la fe, a la cual le añade dominio propio. Tercer característica de los sabios: tienen temor a Dios, un temor que les sirve para no pecar, un temor que les hace estar conscientes de que cada pecado trae consecuencias terribles a la vida de la persona, porque Dios lo dijo. Un temor que les sirve para ser obedientes a Dios en todo, un temor que les sirve para vivir en santidad, un temor a Dios que les sirve para rechazar la maldad. Como lo dice Proverbios capítulo 8 versículo 13, y lo vamos a leer también nada más hasta el punto y coma. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Como lo dice Proverbios capítulo 1 verso 7 hasta el punto: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y en Proverbios 28:13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. En esta característica, él o la sabia es aquella que teme a Dios. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que son aquellos que siempre obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, ese temor reverente, ese temor que hay hacia Dios, por saber que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, pero que también Él es justicia y que también Él castiga y corrige a los que ama. Ese temor que hay en el corazón debido al conocimiento que tenemos de lo que es Dios y de lo que nos puede hacer Dios, nos debe de llevar a ser obedientes a Dios en todo. Repito, en esta característica, él o la sabia es aquella que teme a Dios. Son aquellos que obedecen a Dios siempre. Cuarta característica de los sabios: son los que oyen el consejo de Dios y lo aplican a su vida diaria. Lo aplican para resolver los problemas que van surgiendo, ya sea por equivocaciones personales o porque no falta alguien que nos esté generando problemas. Los sabios son aquellos o aquellas, repito, que no resuelven sus problemas de acuerdo a su propia sabiduría, sino de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la Biblia, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 12 verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Cuarta característica de los sabios: aquellos a los cuales se les da el consejo de Dios, sean hijos o sean padres, y lo aplican a su vida diaria. Repito, cuarta característica de los sabios: son aquellos a los cuales se les da el consejo de Dios, sean hijos o sean padres o sean madres, y lo aplican a su vida diaria. Les estoy explicando brevemente 5 características de los necios, como ya lo vimos, y les estoy explicando brevemente también 5 características de los sabios, como lo estamos mirando, con el propósito de que al final tengamos que revisar cómo estamos viviendo, como necios o como sabios. Quinta característica de los sabios:
Hace un momento les dije que los necios no son hombres y mujeres de capacidad intelectual mediocre o ignorantes de lo que dice la Biblia. Son aquellos que, a pesar de sus conocimientos intelectuales o bíblicos, hacen lo que quieren, hacen lo que desea su carne, satisfacen sus deseos carnales, aunque no sea la voluntad de Dios. Son aquellos que escuchan pero no hacen caso. Pero los sabios son aquellos que aplican los conocimientos adquiridos de la Biblia, ya sea por estar escuchando o leyendo, y lo aplican en su forma de vivir cada día. Nuestro Señor Jesucristo nos da una clara definición de lo que es un hombre sabio o una mujer sabia en la famosa parábola de los dos cimientos, en Mateo capítulo 7, versículo 24, diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esta quinta y última característica, los sabios son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la ponen en práctica. Esos son los sabios. Dice el verso base de este tema en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, es algo que se nos está pidiendo a través de este tema. Mirad, miren con diligencia cómo andan cada quien, para que no andemos como necios, sino como sabios. Y ya miramos 5 características de los necios y 5 características brevemente de los sabios. De acuerdo a las características, pregunto yo, ¿cómo está viviendo usted? ¿Como necio o como sabio? No me conteste, porque en un momento más le vamos a contestar a Dios y vamos a estar orando. En un momento más no es para exhibir su pecado o su necedad, o para alabar su sabiduría. El objetivo del tema es que busquemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, para que no suframos y hagamos sufrir a otros. Hermanos, ¿podemos congregarnos en la misma iglesia sabios y necios? Yo creo que sí, con la diferencia de que los sabios son los obedientes y les irá bien, y los necios son los desobedientes y les irá mal. Hay una diferencia tremenda, y eso quiero que quede bien grabado en el corazón de cada uno de ustedes que está escuchando este tema, porque nadie va a escapar. Si tú estás actuando como sabio o sabia, te va a ir bien. Tu casa va a estar bien edificada y bien bendecida. Y a los necios les va a ir mal. Su casa se puede destruir, su familia se puede ir a la basura. O te pueden correr del trabajo, o te puedes enfermar. No lo traigo aquí en el tema, pero ahorita viene a mi mente Proverbios 14:1, una cita bíblica que todos y todas se deben de saber. Y si no se lo sabe, se lo dejo de tarea, hermana o hermano, apréndasela, porque eso aplica tanto para mujeres como para hombres. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Eso aplica también para el hombre. El hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus propias acciones la destruye. Repito, de acuerdo a las características, pregunto yo, ¿cómo está viviendo usted? ¿Como necio o como sabio? Y repito, podemos congregarnos en la misma iglesia, sabios y necios, con la diferencia de que a los sabios les irá bien, y a los necios, ¿cómo? Mal. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? No, hermano. Lo dice la Biblia, lo dice Dios a través de su palabra. Y si Dios está hablando a tu vida y te está avisando
Hay que hacer caso, hermano, y corregir si es que estamos haciendo algo malo. El fin de unos y otros, el fin de los sabios y el fin de los necios será diferente. Jesús dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que a los sabios no se les caerá la casa y a los necios se les caerá y será grande su ¿qué? Su ruina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que se le caiga la casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te vaya, que te enfermes, que te corran del trabajo, que se destruya tu familia? No, no, no y no, hermano, hermana, escucha esto. La voluntad de Dios es que seamos obedientes para que nos vaya bien. La voluntad de Dios es que andemos como sabios y que nos apartemos de cualquier tipo de pecado, como lo dice en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 4, verso 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que vivamos como sabios y no como necios. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que vivamos como sabios y no como necios, para que nos vaya bien, para que no suframos y hagamos sufrir a otros. ¿Cómo está usted viviendo? En conclusión, ¿cómo está usted viviendo? De usted depende. Dios quiere que nos vaya bien, pero hay que vivir como sabios y no como necios. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo se están comportando las chavas con sus padres? ¿Cómo se están comportando los chavos con sus padres? ¿Cómo se está comportando el papá con la esposa? O con los hijos también. ¿Cómo se está comportando la esposa con los hijos? ¿Cómo se está comportando la esposa con su esposo? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hoy para algunos. La voluntad de Dios para algunos hoy es que confiesen sus acciones necias como pecado y que vivan como sabios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos vaya bien a todos. La voluntad de Dios en este tema para los sabios es que les vaya bien y que sus familias estén bien edificadas, siendo obedientes a la palabra del Señor y viviendo en santidad cada día. Cada día. Hoy en día no podemos de dejar de hablar acerca de que debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en obediencia al Señor todos los días. Estamos viendo señales apocalípticas, estamos viendo las señales de Mateo 24, señales que nos indican lo que va a suceder en el futuro, señales que nos indican que Jesús viene y que se acerca el fin de las cosas, señales que deben de servir para aumentar nuestra fe y ayudarnos a vivir como sabios y no como necios, señales que nos deben de servir para que dejemos el alcoholismo, dejemos el chisme, la murmuración, dejemos la soberbia, dejemos la mentira, dejemos el robo, dejemos el adulterio, dejemos la fornicación. Son señales. Qué triste debe de ser que hoy en día estando mirando que los días son malos, algunos estén viviendo en pecado, algunos estén cometiendo pecados que estén poniendo en peligro su vida y su familia. La voluntad de Dios para algunos hoy es que confiesen sus acciones necias como pecado y vivan como sabios.
¿Qué les parece si oramos? Y si alguien ha actuado como necio o necia, ¿qué le parece si le pedimos perdón a Dios para que cambien las cosas? En lugar de caer en la ruina, tengamos la bendición, las bendiciones de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos ahí donde está, aún los chicos y las chicas, porque los temas que les mando, pues no los mando nada más para entretenerlos. Les aseguro que los mando con un temor de Dios en mi corazón y con un propósito de que cumplan su objetivo de ayudarles a cada uno de ustedes a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, para que estén bien, para que no les falte nada, para que haya bendición en sus vidas, para que sean bienaventurados. Pero si hoy, a través de este tema, Dios te ha hablado a tu vida, te has confrontado con las cinco características de los necios, o te has confrontado con las 5 características de los sabios, pero si al confrontarte con cualquiera de ellas te has encontrado con que estás actuando como necio y no como sabio, yo te voy a animar a que en esta hora te santifiques pidiéndole perdón a Dios por tu pecado y corrigiéndote. Usted está ahí en casa, pídale perdón a Dios. Dios le ama. Dios le ama tanto que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió en propiciación por nuestros pecados. Ese es el objetivo para lo cual Dios envió a Jesús, a que nosotros podamos pedir perdón a Dios. Y en cuanto usted pide perdón a Dios, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. ¿Qué les parece? Repito, si oramos, y si alguien ha actuado como necio o necia, ¿qué le parece si le pedimos perdón a Dios para que cambien las cosas? En lugar de caer en la ruina, tengamos las bendiciones de Dios. Hagámoslo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, hemos podido grabar este mensaje que el día de mañana estará llegando a tus hijos en casa, el día de mañana domingo. Padre, hoy clamo a ti para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que reciban este mensaje, y aquellos que están mal, Señor, ten misericordia de ellos y redargúyelos de justicia, de pecado y de juicio, para que procedan al arrepentimiento y se aparten del pecado y se santifiquen. Dios, ten misericordia de aquellos que les cuesta trabajo reconocer algún pecado, de aquellos que les cuesta trabajo reconocer alguna acción insensata. Ten misericordia de ellos y convéncelos, Señor, de que están mal, para que procedan al arrepentimiento y se corrijan. Y en lugar de la ruina, venga bendición a sus vidas, venga edificación a sus vidas. Señor, toma en tus manos a cada uno de tus hijos, a los de Pachuca. Señor, ten misericordia de aquellos que en Pachuca pudieran estar actuando insensatamente. Ten misericordia de las de Chagüento, Señor, que alguno de ellos o de ellas podría estar actuando insensatamente. Ten misericordia de esta iglesia de Chilpan, si alguno o alguna está actuando insensatamente. Ten misericordia de los del grupo del Rosario, del grupo del Chinconcuac, y obra con tu Espíritu Santo para que aquellos que les cuesta trabajo reconocer su maldad, su pecado delante de ti, lo puedan reconocer, Señor, y puedan recibir el perdón, y puedan recibir en lugar de la ruina la bendición, la restauración, la provisión. Señor, toma en tus manos sus vidas en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos también que tengas misericordia de ellos. Y aún ten misericordia de mí, Señor, y perdóname cualquier acción necia en la cual yo he caído. Perdóname por cualquier acción necia e insensata que he tenido para contigo, para con la iglesia, para con mi familia, para con mis prójimos. Ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Yo estoy tratando, Señor, de servirte. Estoy tratando, Señor, de vivir en santidad y en obediencia. Estoy tratando, Señor, de aún estando bajo estas circunstancias, hacer llegar un alimento a tus hijos y a tus hijas que están en casa. Señor, aquí estoy. Perdóname mis acciones insensatas o necias o tercas. Perdóname, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y ayúdame con tu Espíritu Santo a ser sabio
actuar como un sabio, como te pido también que ayudes a cada uno de tus hijos de Pachuca, de Chagüento, del Rosario, de Chinconcuad, de este centro cristiano de Chilpan. Obra con tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos y ayúdale, Señor, para que actúen y vivan como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo y haciendo tu voluntad, porque los días son malos. Dios, en el nombre de Jesús te lo suplico. Manifiéstate, Señor, y ayuda a las mujercitas que les cuesta trabajo vivir como sabias y actuar como sabias. Ayuda, Señor, a las mujercitas y a los hombres, Señor, que les cuesta trabajo vivir como sabios. Ayúdales con tu Espíritu Santo, Señor, como te pido la ayuda para mí, como te pido ayuda para todos los de este centro cristiano de Chilpan. Ayúdales a cada uno a vivir como sabios y eliminar las acciones tercas y necias, conductas tercas y necias, vicios, pecados, carnalidades. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos de este centro cristiano de Chilpan, y ayuda a cada uno de tus hijos del grupo de Chinconcuac, del grupo del Rosario, a los de Pachuca y de Chagüento, a vivir como sabios y no como necios. En el nombre de Jesús te lo suplico y te doy gracias, Señor, en esta noche que me das oportunidad de grabar este mensaje para hacerlo llegar a tus hijos el día de mañana. Señor, y aunque está grabado, mi oración ha llegado hasta ti. Yo lo sé, Señor, porque está escrito en tu palabra que te oye la oración de tus siervos, de aquellos que te buscan, de aquellos que se humillan delante de ti. Y aquí me tienes, Señor, humillado delante de ti, reconociendo que contigo soy, tengo todo y sin ti nada soy. No me desampares y dame la sabiduría y la revelación de tu Espíritu Santo para ministrar de acuerdo a lo que cada uno de tus hijos te necesite, y para dar la palabra de acuerdo a lo que cada uno de tus hijos necesite. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense y estén orando por la familia Cervantes y por las necesidades que tenga cada uno de ustedes y de aquellos que sepa usted que tiene necesidad. Que el Señor le bendiga.